Administrativando Abogados. Tras los trágicos incendios que han asolado nuestro país a lo largo de este verano, son muchas las preguntas que surgen a posteriori. Para resolver alguna de ellas, tenemos hoy con nosotros a David. Bienvenido, David. Hola Blanca, ¿cómo estás? Encantado de verte. Igualmente, y estábamos hablando de la cantidad de preguntas que surgen después de haber pasado los peores momentos, habernos preocupado por las vidas humanas, por unas situaciones que son muy desagradables. Y en esta ocasión queríamos hablar contigo de qué ocurre con esos terrenos que han sido pasto de las llamas, ¿no? A partir de aquí, una de las preguntas que nos puede surgir es, ¿se puede construir en un bosque que se ha quemado? Es muy oportuna la pregunta porque, Blanca, podemos ver en redes sociales muchas veces algunos comentarios de que se queman los bosques de forma premeditada, adrede, para luego, bueno, pues especular de alguna manera con el terreno. Bueno, esto no es así. No se puede construir en un bosque que ha sido pasto de las llamas porque no se puede recalificar un terreno rústico, un terreno forestal, después de haberse quemado. La respuesta a la pregunta la tenemos en la ley, en su ordenamiento jurídico. El artículo 50 de la Ley de Montes del Estado, la Ley 43/2003, establece una prohibición que fue introducida por una modificación de este artículo 50 en 2006 y que luego se matizó en 2015. Esta modificación precisamente lo que persigue es evitar que se haga una especulación urbanística con aquellos terrenos, aquellos bosques que se han quemado, o lo que es aún peor, que ese interés urbanístico que puedan tener determinadas personas, esos intereses económicos privados, sean un incentivo para provocar incendios en los bosques y una vez que se ha quemado y ya no hay árboles, bueno, pues construir una urbanización, un complejo turístico o un parque temático. Evidentemente, esto no puede ser. Este artículo de la Ley de Montes, el artículo 50, prohíbe que se pueda cambiar el uso del suelo que se ha quemado al menos durante 30 años desde que se ha producido el incendio. Es decir, se quema un bosque y durante 30 años no se va a poder cambiar el uso del suelo, y no se va a poder construir nada ahí. Y añade otra limitación también. Se establece la prohibición en este artículo 50 de la Ley de Montes de que en ese terreno quemado, en ese bosque quemado, no se pueda realizar ninguna actividad que sea incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine cada legislación de cada comunidad autónoma y que en ningún caso puede ser inferior a un año. Es decir, después que se queme el incendio, al menos un año, tendremos que ir a la ley de cada comunidad autónoma, al menos durante un año no se va a poder hacer ya no solo construir o cambiar el suelo, sino que no se va a poder desarrollar nada en ese terreno quemado que pueda ser incompatible con que se regenere el bosque y vuelvan a crecer los árboles. Por ejemplo, instalación de placas solares, que bueno, pues no es una urbanización, pero podría ser incompatible con que se regenerara el bosque que se ha quemado. Ujú. Y esta, acabas de mencionar normativa estatal también, normativa de las comunidades autónomas. ¿Entra en conflicto de competencias esta norma estatal? La pregunta es muy oportuna, Blanca, porque es evidente que esta ley establece una prohibición para las comunidades autónomas, el artículo 50 de la Ley de Montes. Tenemos que recordar, vamos a acudir al catálogo de competencias del artículo 148 de la Constitución, en concreto el apartado octavo, que establece que las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía pueden asumir competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales. Prácticamente todas las comunidades autónomas, por no decir todas, han asumido sus competencias en sus estatutos esa competencia sobre montes. Y evidentemente este artículo 50 de la Ley de Montes del Estado, esta prohibición de cambiar el uso del suelo durante al menos 30 años o de establecer actividades incompatibles con la regeneración forestal, consideraban que este artículo 50 de la ley, cuando se modifica en 2006, estableciendo estas prohibiciones, estas limitaciones, invadía sus competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales y presentó sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional desestimó estos recursos. En dos sentencias dictadas en abril de 2013, son las sentencias 84/2013 y 97/2013. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional con respecto a estos recursos de inconstitucionalidad y esa posible limitación de las competencias autónomas? Dice, autónomas tienen competencia legislativa de desarrollo, pero la competencia de legislación básica es del Estado. ¿Y qué dice además el Tribunal Constitucional? Dice que este artículo 50, cuando se modifica en 2006 y establece esas prohibiciones de cambiar el uso del suelo durante al menos 30 años tras haberse quemado un bosque, lo que persigue es proteger y regenerar el medio ambiente, el patrimonio medioambiental, el patrimonio forestal que tenemos todos los españoles, los bosques. Es decir,
no invade competencias en materia de ordenación del territorio o de urbanismo, porque su finalidad no es regular los usos del suelo, su finalidad es proteger el medio ambiente. Además, lo que dice el Tribunal Constitucional para desestimar estos recursos de las comunidades autónomas de La Rioja y Castilla y León es que la prohibición que establecía el artículo 50 prevé excepciones y prevé desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas, de modo que esa legislación básica, ese carácter básico, ese carácter de legislación básica que tiene el artículo 50, no vacía de contenido la competencia sobre montes y aprovechamientos forestales que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, esta prohibición de cambiar el uso de los bosques que se han quemado durante al menos 30 años es clara, es tajante y además es constitucional y ninguna comunidad autónoma puede eludirlo. Ujú. ¿Y hay alguna excepción a esta prohibición? Puede haber excepciones que prevé el artículo 50 de la Ley de Montes, de la Ley de Estado de Montes, siempre y cuando estén también previstas en la comunidad autónoma, perdón, en la legislación de la comunidad autónoma. El artículo 50 establece un catálogo de excepciones, pero tienen que recogerse en la legislación autonómica para que se pueda aplicar esas excepciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues que antes de producirse, la primera es que antes de producirse el incendio, el cambio de uso, el instrumento que posibilitara el cambio de uso de ese bosque, estuviera ya aprobado antes de producirse el incendio. O bien, si no estuviera aprobado, estuviera en tramitación y dentro de esa tramitación del instrumento urbanístico ya estuviera dictada favorablemente la evaluación de impacto ambiental, si esta fuera preceptiva y necesaria, o bien, si no fuera preceptiva la evaluación de impacto ambiental, que hubiera superado el trámite de información pública. Es decir, bueno, aquí ya íbamos a cambiar el uso de este bosque, ya íbamos a cambiar el uso del suelo, y cuando ya lo teníamos aprobado antes de ejecutarlo, o lo estábamos aprobando y ya lo teníamos bien avanzada la tramitación, se ha producido el incendio. Es decir, no se está permitiendo que se aproveche el incendio para cambiar el suelo, sino que era algo que ya estaba en mente o que ya estaba tramitándose de forma legal y que ha producido el incendio. Y una segunda excepción, y es que antes del incendio, también tiene que producirse antes del incendio, ya estuviera previsto en una directriz de política agroforestal que se fuera a cambiar el uso del bosque a uso agrario de ganadería extensiva. En aquellos bosques que estén en desuso, que estuvieran en estado de abandono, pues se permite su uso agrario, por ejemplo, bueno, pues que las vacas puedan pastar en ese bosque. Si eso ya estuviera, esa directriz de política agroforestal ya estuviera aprobada antes del incendio, entonces también se podría cambiar el uso del bosque. Pero hay una excepción, si me permite la redundancia, aún más excepcional. El artículo 50 de la Ley de Monte lo que establece es que las comunidades autónomas pueden acordar el cambio del uso cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden y que sean aprobadas por ley. Esto es muy importante remarcar esto. Muchas veces sabemos que el legislativo, cualquiera que vea los vídeos de Amnistía Bando, lo hemos tratado muchos, el legislativo puede dejarle al ejecutivo, es decir, el Parlamento le puede dejar al gobierno, que aprecie cuando se produce interés general o interés público. Normalmente dice simplemente interés general o interés público. Interés público. Vamos a ver lo que dice exactamente el artículo 50. Lo leo textualmente. Razones imperiosas de interés público de primer orden. Estamos ya subiendo el listón, ya no simplemente considerar interés general, interés público, no, no. Tiene que ser algo muy reforzado. Y además, el legislativo no le deja al ejecutivo que sea que aprecie esas razones de interés público de razones excepcionales, sino que es el propio legislativo el que lo tiene que aprobar. Pero lo tiene que aprobar por una ley. Y además, vamos a subir el listón. Esa ley tiene que prever medidas compensatorias. ¿Qué clase de medidas compensatorias? Tiene que rehabilitar una zona forestal al menos de la misma extensión que la que se ha quemado. Es decir, se permite que por razones imperiosas de interés público, de primer orden, se cambie el uso del bosque que se ha quemado. Pero, además, esa ley, que aprecia ese interés público especial, tiene que prever una medida compensatoria y rehabilitar una zona forestal al menos de la misma superficie, de modo que la comunidad autónoma respectiva no pierda en conjunto superficie forestal para sus ciudadanos. Además, si esas razones imperiosas de interés público fueran de ámbito nacional, la ley, evidentemente, tendría que ser también de carácter estatal. Y se pone otro límite más para apreciar esta excepción en la ley, y es que en cualquier caso, no se puede aprobar esta ley, aunque haya razones imperiosas de interés público, cuando estamos hablando de montes catalogados, que son aquellos montes que están incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública del Estado, porque tienen un especial interés general.
por protección del medio ambiente, de flora y fauna, por recursos hídricos que hay en ese monte o, por ejemplo, para evitar la erosión. Sabemos que si se queman árboles o si se deforesta un monte, por ejemplo, puede producirse corrimientos de tierra. Bueno, pues esa sería también una razones por la cual un monte es catalogado y ese monte catalogado nunca podría ser cambio de uso, aunque se aprobara una ley por parte de una comunidad autónoma y se apreciara unas razones imperiosas de interés público. Pues muchísimas gracias por la explicación, David, porque es cierto lo que tú comentabas al comienzo de este vídeo que estamos viendo en redes sociales y casi por cualquier lado donde miremos un conjunto de expresiones y de dudas y de preocupaciones por parte de la población por si acaso se puede estar haciendo todo esto en un beneficio de un particular. Así que creo que es muy importante esta labor que has hecho. Además, hay mucha, podemos decir, dispersión normativa, es complejo acudir únicamente al artículo 50 de la Ley de Montes no es suficiente. Es necesario conocer también cómo es la legislación en materia de las comunidades autónomas y especialmente lo último que nos acabas de recalcar, esa superprotección de nuestro medio ambiente. Así que muchas gracias. Ha sido un placer, Blanca.